Dentro de lo que es el temario de esta clase, lo que me interesa que sepan, sí, o que vamos a ver son los glóbulos rojos, la estructura de la hemoglobina, la P50, que es un valor de mucha utilidad, si en algún momento se llegan a dedicar a áreas cerradas, a terapia intensiva. La curva de disociación de la hemoglobina, que se relaciona estrechamente con el efecto Bohr y Haldane, y que esto lo van a terminar de entender, pues se vincula muchísimo con el pH cuando veamos renal. Lo que es hemólisis, eritropoyesis y eritropoyetina. ¿Sí? La clase está un poco más desordenada, no seguimos exactamente esta estructura, pero son los contenidos que vamos a ver. En esta primera parte vamos a definir lo que es la sangre, qué función tiene cada elemento, ¿sí? Pero nos vamos a centrar en describir un poquito los glóbulos rojos, el contenido que tienen y más que nada cómo se producen estos glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la sangre? Ya lo vieron el otro día en la primera parte, en la introducción al tema, a la unidad. Es un elemento que se encuentra contenido dentro de nuestro sistema vascular, que pasa por todos los órganos de nuestro cuerpo, que tiene elementos formes, que está disuelto o esos elementos formes están contenidos en un plasma, bien, en el que hay inmerso un montón de otros elementos. Entonces, acá tenemos una imagen, ¿sí? Una persona que está dividida como en compartimientos. Fíjense que el 8% del peso total corporal de esa persona está representado por la sangre, ¿sí? De ese 8%, el 55% es el plasma, ¿sí? Que les dije recién que es el medio en el que están contenidos los elementos formes de la sangre, y el 45% restante son los elementos formes. Vamos a desglosar estas partes. Plasma, que tenía proteínas, que dentro de esas proteínas tenemos, voy a correr esto, albúmina en un 57%, globulinas, fibrinógeno y protrombina. Bien. Importantísimas las proteínas y su función dentro del plasma. Bien, así que estudienselas. Por ejemplo, fibrinógeno lo vamos a ver cuando veamos lo que son las plaquetas. Agua es el otro 91% de los componentes de este plasma y el otro 2% lo forman solutos como iones, nutrientes, grasas, sustancias reguladoras o buffers, iones. Bien. Después, siguiendo con este desglose de elementos de la sangre, fíjense que hay una capa muy finita que es la capa leucocitaria. Y después tenemos los elementos formes, bien, que son el 45% del total de la sangre. Dentro de este 45%, menos del 1% son trombocitos o plaquetas. Más del 1% son leucocitos, con todos los componentes que tienen acá, ¿sí? Que yo el otro día les dije en la clase de consulta que sí es necesario que se sepan estos porcentajes y los valores que les dio Sofía, bien, y les dije la regla mnemotécnica para que se acuerden el porcentaje de, yo voy señalando con el puntero, ¿sí? No le mires el busto, ¿sí? Con esa regla mnemotécnica yo desde la universidad que me acuerdo cómo tiene que estar el porcentaje de la serie blanca cuando veo un análisis. Bien, claramente no me indica los valores, pero yo sé que van a ir de mayor a menor, siempre recordando que basófilos habitualmente no debería haber, ¿sí? Y es importante que esto lo sepan porque el aumento de uno o su descenso me está hablando de diferentes procesos o diferentes afecciones que ponen en acción estos elementos que básicamente actúan en la defensa de nuestro cuerpo. Y el 99% restante son eritrocitos. En esta parte nos vamos a centrar hoy. Fíjense que son los elementos formes más abundantes de la sangre. A ver, para continuar, no me deja continuar. Ahí estamos, bien. Les propongo este pequeño juego, ¿sí? Pongan pausa, pero lo que quiero que hagan es que interpreten esta imagen, me pongan qué es, o sea, qué es esto, qué es esto, qué es esto, lo mismo acá, qué forman estos tres elementos, qué forman estos tres elementos y qué se engloba todo. Un mini repasito de lo que les dije recién, ¿bien? Igual, acaban las respuestas. Elementos formes, entonces, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
plasma, agua, proteínas y los demás solutos que les dije, y todo esto junto forma entonces la sangre. Me salió mal, no me salió la palabra sangre. Otra imagen más de lo mismo, ¿sí? En la que se van desglosando, los diferentes componentes de la sangre. En esta imagen lo que me interesa, está bien esquematizado las proporciones. Esto de las proteínas, se los recalco, estudienlo también, es importantísimo. Entonces, clase de hoy nos vamos a concentrar en esta pequeña fracción del 42-55%, depende de los libros, va a ir variando, pero quédense con los valores que yo les voy a decir dentro del transcurso de esta clase. A ver cómo seguimos. Ahí me salió sangre, un poco tarde, chicos. Bien, acá estamos. Para empezar a hablar de sangre, primero vamos a hablar de la eritropoyesis. No sé si se acuerdan, ya cuando hablaron con Daniela, que habló de generalidades, tenemos la hemopoiesis, que es la producción de todos los elementos formes de la sangre, y si aplicamos ese proceso a cada uno de los elementos formes en particular, vamos a hablar de eritropoiesis, megacariocitopoiesis o lo que corresponda cuando nos referimos a la serie blanca. Entonces es obtener más glóbulos rojos a partir de un precursor. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos las stem cell, ¿sí? Se llaman así, si ustedes buscan la traducción de stem, estallo, vendría a ser algo así como una célula troncal o célula madre, ¿sí? Que se subdividen en dos grandes grupos. Esto UFC son unidades formadores de colonias linfoide y la unidad formadora de colonia SHEM, ¿sí? Que son granulocitos, monocitos y eritrocitoblástica, vendría a ser. Bien. Estos grandes grupos entonces son stem cell. De linfoide hasta acá hablamos de células progenitoras. Y de estos estadios morfológicamente indiferenciables significa acá, hasta obtener linfocitos, monocitos, plaquetas o lo que corresponda, acá estamos hablando de células precursoras, ¿sí? Entonces no es lo mismo una célula madre o stem cell que una progenitora que una precursora, van perdiendo características. Bien, vamos a ver esas características. Cuando hablamos de células morfológicamente no diferenciables, es que yo las miro y desde su morfología, su forma, no las puedo diferenciar. Podemos hablar de los primeros dos grupos de la filmina anterior, de las stem cell o las progenitoras. Bien. Y ya una célula diferenciable, es decir, que tiene características que yo la veo y sé que de ahí va a salir tal progenie, ¿sí? Entendiendo por progenie células de la serie blanca, células de la serie roja o plaquetas, bien, son las precursoras, es decir, yo la veo y yo sé que de ahí voy a tener un glóbulo rojo, bien. Entonces, de las no diferenciables, tanto stem cell como progenitoras, ¿qué diferencia a una de otras? Tienen diferencias, sí, no muchas, pero las tienen. Stem cell, Daniela les dijo que son indiferenciables, autoperpetuables y pluripotenciales. Recuerden esto de autoperpetuables, es que tienen la característica, la propiedad de replicarse a sí mismas, ¿sí? Y pluripotenciales es que de ella puede salir cualquier elemento forme de la sangre. Bien. ¿Y cuál es la diferencia entonces de un stem cell con una célula progenitora? Que la célula progenitora es indiferenciable aún, yo no la puedo diferenciar microscópicamente de una stem cell, pero ya empezó a sufrir cambios y procesos que hacen que sea poco autoperpetuable. Bien, va perdiendo esa capacidad de replicarse a sí misma y al ir perdiendo esa propiedad, también lo que va haciendo es que sea uni o bipotencial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de ella ya no puede salir cualquier elemento forme de la progenie, ¿sí? Sino que puede salir solo la colonia SHEM, ¿sí? O la otra que veíamos en el gráfico anterior. Bien, pero aún no son diferenciables. Distinto es entonces de las precursoras, que sí les dije que ya las puedo diferenciar, que no son autoperpetuables y que son unipotenciales, ¿sí? Porque de ahí va a salir solo glóbulos rojos. Ejemplo, ¿sí? Pueden salir cualquiera, pero sí, depende de qué precursora estamos hablando, obviamente. Bien,
Entonces, en cuanto a eritropoyesis, sí, es la producción que se da desde la tercera semana de vida intrauterina de glóbulos rojos, ¿sí? Que llegan al torrente circulatorio maduros y estructuralmente funcionales, y esto está todo regulado por retroalimentación negativa gracias a la eritropoyetina, que es una glucoproteína. ¿Dónde se produce la eritropoyesis? ¿Sí? La eritropoyesis se va a producir en diferentes lugares de nuestro cuerpo según la edad de ese individuo, ya sea gestacional o después del nacimiento. Fíjense que en este gráfico podemos ver los meses de gestación y los lugares de producción de la eritropoyesis. Fíjense que desde el momento de la concepción hasta los 3 meses está a cargo prácticamente la producción de eritropoyesis del saco vitelino. El saco vitelino, si aún no lo vieron en histología, es esta estructura, ¿sí? Que luego toma ciertas características y se modifica para pasar a ser otra cosa, pero en un primer momento del embarazo se encuentra esta estructura y es la que produce la eritropoyesis. Después, a partir del mes y 3 meses, fíjense que los que toman el rol de productores principales de eritropoyesis, es decir, donde se van a empezar a producir glóbulos rojos en nuestro cuerpo, son el hígado y el vaso, para a partir de los 5 meses de vida intrauterina aparecer o tomar la posta en esta función la médula ósea, que va a ser la encargada de producir glóbulos rojos el resto de nuestra vida, ¿sí? Lo máximo que puede ir variando entre un recién nacido, un niño, un joven y un adulto es en qué huesos voy a encontrar esa producción de eritropoyesis, ¿sí? En qué parte de mis huesos o en cuáles específicamente se producen fehacientemente los elementos formes de la sangre. Bien, entonces, lugares donde ocurre la eritropoyesis. En el feto, dijimos saco vitelino, que acá no está, hígado, vaso, ganglios, que en el gráfico anterior no estaba. En el neonato, lo que yo recién les decía también, se da en la médula ósea de todo el cuerpo, y en el adulto pasa a darse en lugares más específicos: el esternón, las costillas, las vértebras, la cresta ilíaca, ¿sí? Son lugares que pasa o que la médula sigue funcional, ¿sí? En los demás lugares la médula empieza a invadirse por grasa y pasa a tener una consistencia, un color más amarillento, ¿sí? Está inactiva esa médula. Muchas veces, depende de los estímulos a los que nos sometamos, esa médula puede reactivarse un poco, pero los lugares que principalmente se va a producir la eritropoyesis, como la producción de cualquier otro elemento forme de la sangre, son principalmente en el adulto: esternón, costillas, vértebras y cresta de los huesos ilíacos, por ejemplo, ¿sí? Bien, etapas de la eritropoyesis. No me interesa que sepan todas estas etapas, agarran el Guyton y van a estar muchísimo más complejas, el Siderton están apenas mencionadas. Sepan entonces que tenemos dos grandes grupos, tenemos de célula madre a pronormoblasto y de pronormoblasto a eritrocito maduro, ¿sí? Tenemos la célula madre pluripotente. Yo lo que les decía hoy, fíjense, me habla de células progenitoras y precursoras, ¿sí? Estas son las unidades formadoras de colonias eritrocíticas, ¿sí? Va sufriendo divisiones esta célula. Lo que va haciendo esta célula con cada división, ¿sí? Es ir disminuyendo su tamaño, se va haciendo cada vez más chiquitito el eritrocito. Bien, fíjense que de célula madre a precursoras hay 12, 15 divisiones que sufre esa célula. Bien, esto o esta diferencia entre madre a pronormoblasto y pronormoblasto a eritrocito, fíjense que está recalcado esto EPO. La eritropoyetina, que yo les decía que es la hormona que regula la producción de glóbulos rojos, es efectiva o actúa en esta parte del proceso de producción de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, de pronormoblasto a eritrocito maduro, que es esto, va a seguir sufriendo diferentes procesos. Esta célula se sigue achicando. Lo que básicamente hace el eritrocito es desprenderse, despojarse de todo su contenido. El eritrocito básicamente es una célula vacía, que lo único que tiene es citoplasma. Pierde el núcleo, pierde sistema de Golgi, pierde mitocondrias,
pierde ribosomas, pierde todo, ¿sí? Lo último en perder es el retículo. De hecho, si ustedes se fijan acá, no se fijen nada porque no lo dice, pensé que estaba. Esta figurita que ven acá, se llama reticulocito. Bien, reticulocito es el último estadio casi por el que atraviesa esa célula antes de ser un eritrocito maduro y funcional. ¿Qué es lo último que pierden? Que ven esto que sale acá, el retículo. Bien, una vez que esta célula se fue despojando de todo, pierde el retículo, ahí tengo un eritrocito maduro y funcional. Este proceso de perder este reticulocito, liberar o soltar al exterior ese retículo, puede o muchas veces incluso sucede ya dentro del torrente circulatorio. Bien, perfecto. Todo este proceso, ¿sí?, tarda aproximadamente 4 o 5 días. Es un proceso bastante ágil, bastante dinámico, y una vez que el eritrocito está en el torrente sanguíneo, tiene una vida media de 120 días, ¿sí? Está 120 días circulando, y lo que determina esa vida media de ese eritrocito es que en su interior, ahora después les voy a mostrar, tiene una proteína llamada especterina que le permite deformarse y hacerse muy chiquitito para pasar por nuestros capilares. Esta propiedad de deformarse la va perdiendo a medida que pasan los días. Entonces, más cerca está de cumplir 120 días, ese eritrocito se vuelve más rígido y es más fácil que lo filtre y lo capte el vaso y lo degrade. Bien. Ya para ir terminando esta sección de esta clase, vamos a ver, esperen acá, bien, perfecto. Es esto en resumen lo que les decía. Tenemos el proeritoblasto, les recalco, no me interesa que se sepan todos estos nombres, no me interesa, ¿bien? Pero fíjense, de la progenitora, de la stem cell, progenitora, precursora, bla, 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 fíjense que lo que va sufriendo acá es una reducción de tamaño. Fíjense que es clarito cómo se va esquematizando, que va disminuyendo el contenido de elementos que tiene en su interior, hasta ser un reticulocito que cuando termina de volcar o desprenderse de su último retículo, adquiere la típica imagen de disco bicóncavo que ahora les voy a explicar bien. Fíjense, ven, acá está la expulsión del retículo, tenemos el reticulocito y después enseguida pasa a ser el eritrocito. Bien, esto es todo en cuanto a esta primera parte. Ahora en el próximo video vamos a seguir con lo que es eritropoyetina y cómo actúa, ¿sí?, para aumentar la producción de sangre. Muchas gracias. Y es todo lo que se relaciona en este segmento con la eritropoyetina. Estuvimos hablando de la eritropoyesis y yo les dije que había una hormona que la regulaba, que es la eritropoyetina o EPO, ¿sí? También les dije hace un ratito que es una glucoproteína, ¿sí? Regula y estimula entonces la eritropoyesis. Dura 1 o 2 días, ¿sí? Es una hormona que se produce constantemente, pero que una vez que es liberada, tiene una vida media de entre 1 o 2 días. Lo que puede variar es la concentración que tengamos en nuestro torrente sanguíneo según las demandas que tengamos de generar o no nuevos eritrocitos. Se produce el 95% en el riñón y el otro 5% es extrarrenal y se degrada en hígado y en riñón. Bien. Tengan en cuenta esto del riñón, por ejemplo, para vincularlo con otras cosas. ¿Qué pasa con la eritropoyetina en una persona que tiene una patología renal? ¿Sí? Sería ilógico pensar que un paciente con un daño renal severo tiene disminuida la eritropoyetina y de por ende tiene problemas de oxigenación ya que tiene menos glóbulos rojos. Son cosas para que se den cuenta y vayamos uniendo unas con otras después de a poquito. Bien. Entonces, ¿cómo actúa esta hormona? Sí, actúa sobre las células progenitoras sensibles a eritropoyetina. Volviendo al video anterior, ¿sí?, cuando yo les puse toda la progenie, cómo se van diferenciando, que dije que no me interesaba que sepan todos los nombres, pero que sí les hice mencionar que había 2 segmentos diferentes en la tablita, que lo que indicaban esos segmentos es a partir de qué célula esa cadena de eventos es sensible a la eritropoyetina. Bien, entonces acá lo dice, hace que pase de célula progenitora a pronormoblasto, que es a partir de aquí donde tiene acción la eritropoyetina. ¿Y qué es lo que hace la eritropoyetina?
aumenta hasta 10 veces la actividad eritropoyética de la médula, ¿sí? La médula, yo les dije que está constantemente produciendo glóbulos rojos. De hecho, si no recuerdo mal, hace un ratito leí que por día se renuevan 200.000 millones de nuestros eritrocitos, ¿sí? Todavía no hablamos de cuál es el porcentaje o el recuento eritrocitario normal en hombres y mujeres, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero imagínense que todos los días estamos eliminando o degradando 200.000 millones de eritrocitos, ¿sí? Entonces tenemos una secreción basal de eritropoyetina, ¿sí? Hay una actividad normal de la médula de tener eritropoyesis activa porque todos los días se van renovando, ¿sí? Pero ante determinadas situaciones esta concentración de eritropoyetina va a aumentar, ¿sí? Y hace que aumente la actividad eritropoyética de la médula. Entonces, la eritropoyetina acorta 3 cosas. El tiempo de tránsito medular de los precursores, ¿sí? Todas esas etapas que se dan dentro de la médula hace que sean mucho más rápidos. El tiempo que le toma al eritrocito madurar, ¿sí? Y ser funcionalmente activo. Y aumenta la liberación de reticulocitos de médula a sangre, ¿sí? Es normal que cuando por algún motivo aumenta mucho nuestra eritropoyetina y nos saquen sangre, el recuento de reticulocitos sea más grande. Es normal y esperable tener, ¿sí? Hasta un 1% de reticulocitos de la serie de glóbulos rojos que sean reticulocitos, ¿sí? Porque recuerden que estos todavía no son funcionales. Entonces, ¿cómo se regula la producción de eritropoyesis? Importantísimo, perdón, me pica la nariz. Lo que hace que haya más o menos eritropoyetina es un circuito de retroalimentación negativa, ¿sí? Controlado, o el parámetro que se censa es la hipoxia tisular, ¿sí? Cuando hablamos de hipoxia tisular, hablamos de falta de oxígeno a nivel de un tejido, ¿bien? Entonces, la oxigenación de un tejido determinado va a ser el indicador para que mi cuerpo produzca eritropoyetina. ¿Cuál es el órgano que censa esa oxigenación tisular? El riñón, ¿sí? Tiene células yuxtaglomerulares en la corteza que son las que están censando la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Ya vamos a ver más adelante que la función por excelencia de los glóbulos sangres es llevar oxígeno. ¿A dónde? A todo mi cuerpo, ¿sí? Entonces, el riñón tiene esas células especializadas que censan la cantidad de oxígeno que hay en sangre. Cuando este oxígeno baja, ¿sí? Es censado por estas células, ¿sí? Y van a liberar eritropoyetina. Vamos a tratar de seguir este grafiquito que les dejo acá, ¿bien? Tenemos oxigenación tisular por acá. Acá abajo me reduce. ¿Qué la puede reducir? Diferentes factores. ¿Cuáles pueden ser esos factores? Acá tienen listado varios. Volumen sanguíneo bajo, es decir, que la cantidad de sangre que yo tengo baje. Por ejemplo, en una hemorragia, yo en una hemorragia pierdo sangre, de por ende va a haber menos eritrocitos en mi torrente sanguíneo, va a haber menos oxígeno. Se me ocurre, ¿sí? Pero hay muchas otras cosas que pueden hacer bajar el volumen sanguíneo. Una anemia, ¿sí? Si tengo en la anemia, lo que baja es la cantidad de glóbulos rojos. Menos glóbulos rojos, menos camioncitos, entre comillas, que puedan llegar esa carga de oxígeno. Tener la hemoglobina baja, ya vamos a ver que dentro de los eritrocitos hay hemoglobina, que es la que hace con el átomo de hierro que tiene generar afinidad por el oxígeno, ¿sí? Si el eritrocito no tiene hemoglobina, el oxígeno no tiene que unirse, ¿bien? Entonces no va a llegar oxígeno al tejido, al riñón, ¿bien? Un mal flujo sanguíneo, que ese riñón tenga un mal aporte de oxígeno por un taponamiento, por un trombo, por alguna obstrucción, por lo que sea. O enfermedades pulmonares, ¿sí? Una enfermedad pulmonar, imagínense que a mí no me deje que difunda libremente el oxígeno así en mi torrente sanguíneo, entonces va a repercutir en que en menos oxígeno en mi sangre. Hay muchísimas causas más, ¿sí? Esta tabla o este gráfico les menciona esas. Entonces, alguna de estas causas que tienen acá reduce la oxigenación tisular, la oxigenación de los tejidos. Esta oxigenación tisular
sensada específicamente a nivel renal, va a producir eritropoyetina, ¿sí? Va a hacer que mi riñón libere eritropoyetina. Esa eritropoyetina que es liberada por mi riñón va a salir al torrente sanguíneo, va a viajar ¿hasta dónde? Hasta la médula. Bien, en la médula va a ingresar, va a actuar sobre células precursoras hematopoyéticas, ¿sí? Haciendo que el proeritroblasto pase a eritrocito y este eritrocito, ¿qué va a hacer? Va a mejorar la oxigenación tisular. Si yo empiezo a tener más eritrocitos, tengo más camiones que puedan llevar más oxígeno, ¿sí? Mejoró mi oxigenación tisular, se corta esta cadena, ¿sí? Porque el estímulo para que esto se produzca es la hipoxia. Mejoré la hipoxia al tener más eritrocitos, se corta este loop, este circuito por retroalimentación negativa. Bien, entonces, es una pregunta muy de parcial que produce cuál es el estímulo para la liberación de eritropoyetina. El estímulo es la hipoxia tisular a nivel renal. Si quieren la respuesta correcta, perfecta, más específicamente las células yuxtaglomerulares, las células de la corteza renal. Bien. Acá tienen otro gráfico por si no les gusta mucho el otro. Vamos a analizarlo también juntos. Tenemos una disminución de aporte de oxígeno en los tejidos que puede ser causada, ya dijimos, por una hipoxemia, una isquemia, una anemia, una afinidad anómala de la hemoglobina por el oxígeno. Bien, me produce entonces esta disminución de oxígeno en los tejidos. Esta disminución de oxígeno en los tejidos sí es percibida por células renales productoras de eritropoyetina. Estas células van a aumentar la producción y liberación de eritropoyetina. Estas van a estimular la supervivencia y diferenciación de células de la progenie de eritrocitos. Esto va a repercutir en más eritrocitos. Más eritrocitos va a hacer que esto se haga positivo, mejorando el aporte de oxígeno, cortando toda esta cadena. Bien. Acá les dejo esta tablita, sí, que es un gráfico que encontré en internet, de qué es la eritropoyetina. Fíjense, después le ponen pausa, ustedes lo leen tranquilo, que es una hormona que regula, ¿sí? La producción de glóbulos rojos, o EPO, ¿sí? Fíjense que acá está como se puede llamar también. Para mantener el nivel de glóbulos rojos, esto habla más que nada de los pacientes con alteraciones renales. Y fíjense que para mantener el nivel de glóbulos rojos, estos pacientes tienen que recibir aplicaciones periódicas de eritropoyetina. Lo que yo les decía hace un ratito, un paciente que tiene daño renal, se le tiene que administrar eritropoyetina exógena, porque si tiene un daño en el riñón, ese riñón es incapaz de producirla o la produce en cantidades que no son suficientes para mantener mi nivel de eritrocitos normales. Bien. Acá fíjense, tienen usos de la eritropoyetina, varios, léanlos, ¿sí? Fíjense, traten de interpretarlos. Y de hecho siempre les decimos que la eritropoyetina es una hormona que, por ejemplo, se pesquisa en los antidopings, ¿sí? La eritropoyetina mejora la captación de oxígeno. Si yo mejoro la captación de oxígeno, tengo mejor desempeño en el deporte y sería un uso ilegal de esta hormona, ¿sí? El deportista no debería mejorar su rendimiento porque se inyecta eritropoyetina. Bien. Esto, acá. Bueno, acá dice 100.000 millones, en el Tibodú dice 200.000 millones. Fíjense la cantidad que tenemos que reponer diariamente de eritrocitos. Bien. Entonces, para ir terminando este segmento, la eritropoyetina sí la regulaba entonces la hipoxia tisular renal. Y pregunta, piensen, pongan pausa un segundo, busquen casos fisiológicos que aumentarían la producción de eritropoyetina normalmente. Piensen en algo, unos segundos. ¿Se les ocurre? Nada. A ver si alguno pensó lo que les voy a decir a continuación. Esperen. A ver, acá estamos. Bien. Un caso fisiológico en el que aumenta mi producción de eritropoyetina es cuando nos exponemos a las grandes alturas,
¿sí? Fíjense, estos son gráficos de un estudio, ¿sí? Donde se sometió a unos pacientes a una cámara hiperbárica donde se va variando las presiones, ¿bien? Y se simuló, pero en dónde está, a ver, secreción de eritropoyetina endógena, ¿sí? Tras 90 minutos de hipoxia simulada a 5.000 metros de altura, ¿sí? Esta paciente, estas personas, se las somete a condiciones iguales que estar a 5.000 metros de altura. Fíjense, en celeste, esto me indica el tiempo que esa persona estuvo expuesta a esa condición, a esa simulación de 5.000 metros de altura. La línea azul es cómo aumenta la variación de eritropoyetina. Entonces, veamos. Acá tenemos concentración de eritropoyetina, ¿sí? Medida en sangre, y el tiempo. Una persona sometida a 100 minutos, ¿sí? Un poquito más de 1 hora y media, de una condición de 5.000 metros, empieza a aumentar su eritropoyetina. Se lo saca al paciente de esa condición, bien, pero nuestro cuerpo tarda en responder. Fíjense cómo sigue aumentando hasta un pico y luego vuelve a bajar, bien. Y en este próximo cuadro también hablamos de niveles en función de una altitud simulada, pero se simulan dos altitudes, por ejemplo, 3.000 metros y 4.000 metros, bien, y se los expone. Fíjense, aproximadamente 6 horas, 6 horas y media. Cómo empiezan a aumentar los niveles. Obviamente, mientras más es la altura, más aumenta la producción de eritropoyetina. Bien, recuerden que yo les dije que los eritrocitos tienen una vida media de 120 días, ¿sí? Una condición fisiológica para que aumente mi producción de glóbulos rojos, gracias a que aumenta la eritropoyetina, es exponerme a la altura. Entonces, ejemplo, cuando un equipo de fútbol va de Argentina a La Paz a jugar el fútbol, en una semana no hay efectos, ¿sí? En el grafiquito de recién vimos que la eritropoyetina empieza a aumentar y enseguida, ¿sí? Pero hasta que sale al torrente circulatorio, va a la médula, activa todo, ese proceso lleva de 4 a 5 días, ¿sí? Y se habla de que el tiempo de habituación ideal sería 14 días aproximadamente. De hecho, ejemplos concretos de esto tienen si se ponen a buscar información de personas que han ido a escalar el Everest. Lo ideal es que uno esté en el campamento base aproximadamente una semana, 10 días, para irse habituando, generar eritropoyetina y tener cada vez más glóbulos rojos para captar el poco oxígeno que hay en esos ambientes, ¿sí? En realidad el oxígeno siempre está a 21% en el aire. Lo que hace es estar más expandido y en un volumen mucho más grande, ¿bien? Y nosotros siempre respiramos la misma cantidad de aire. Para terminar este segmento, acá tienen todo el circuito, ¿sí? Tenemos una reducción en la concentración de oxígeno porque los eritrocitos no lo pueden llevar, es insuficiente, es sensada por el riñón, la corteza, este libera eritropoyetina, esta eritropoyetina va a la médula aumenta entonces la producción de glóbulos rojos y estos se vuelcan en mayor cantidad a el torrente sanguíneo. Les propongo lo siguiente, espero los que sepan la respuesta o están recursando la materia no lo digan, pero quiero que el martes, cuando nos encontremos en la clase de consulta, me digan qué error importantísimo tiene esta filmina. Voy a empezar a hablar ahora sí propiamente del eritrocito, ¿bien? Entonces, el eritrocito yo ya les dije que es una célula anucleada, de hecho no tiene casi contenido, ¿sí? No tiene organelas. Tiene una forma de disco bicóncavo, que la forma de disco bicóncavo es esto que ven acá. Que tenga esta forma es una estrategia que busca nuestro cuerpo para que aumente su superficie de contacto. Es decir, que si no tuviera esta forma, la superficie de este eritrocito, ese perímetro, sería mucho más chiquitito que al tener esas concavidades de los dos lados. Si se fijan, tiene un tamaño de 7,05 picómetros, es infinísimo. Creo que
entran 1500 uno al lado del otro en 1 milímetro cuadrado. Y es una estructura que sufre muchísimos cambios dinámicos, que está sometida todo el tiempo a deformaciones y a movimientos de cizalla. Un movimiento de cizalla es esto, de fricciones como de corte, ¿bien? Entonces, una característica de los eritrocitos es que son muy sensibles al medio en el que están inmersos, ¿sí? Por eso es tan importante las regulaciones para mantener la hemostasia, ¿cómo es? El medio interno en condiciones constantes. Se me tildó la palabra. Entonces, esto es lo que sucede si sumergimos a un eritrocito en un medio hipotónico. Bien, va a empezar a captar agua hacia el interior hasta el extremo de ver esta forma de esfera, bien, y si esto sigue vamos a tener lo que es hemólisis. Van a empezar a romperse, porque si bien tiene una membrana flexible, también tiene cierto límite de deformabilidad de esa membrana. Esta es la forma o como veríamos un eritrocito en un medio isotónico y así lo veríamos si lo sumergimos en un medio hipotónico. Bien. Perdón, hipertónico, hipotónico, hipertónico. Bien. Si lo sumergimos en un medio hipertónico, va a alargar todo su contenido líquido para tratar de equiparar la concentración de fuera y va a adquirir esta forma espiculada como de polen, como de estrella. Y si esto sigue, llega a un extremo incompatible con esta célula que es la crenación. Bien, esta forma la adquiere por una espectrina, que es una proteína que le da la propiedad de formabilidad que ahora vamos a hablar más adelante. Entonces ya le dije, no tiene organelas, no hay núcleo, no hay mitocondrias, no hay lisosomas, ribosomas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, nada. Tiene muy poquititos elementos, de hecho uno de los elementos que tiene es una enzima que se llama la anhidrasa carbónica, que ahora vamos a hablar de qué función tiene un poquito más adelante. El principal componente entonces de cada glóbulo rojo es el elemento que le da ese pigmento rojo característico, que es la hemoglobina, que ahora la vamos a describir. Pero antes de eso vamos a hablar de la membrana eritrocitaria, ¿sí? Para transportar el oxígeno, el eritrocito tiene que, primero, realizar deformaciones pasivas. Yo les dije que tiene 7,5 picómetros, pero los capilares por lo que tienen que pasar son muchísimos más chiquititos. Entonces tiene que deformarse todo el tiempo. Muchas veces dice que sufre deformaciones de copa, porque imagínense el eritrocito redondo, donde empieza a pasar por un capilar, se achica de un lugar, queda grande del otro y tiene esa formita como de copita, hasta que pasa y se aplana todo y después vuelve a recuperar su forma. Se alarga, se estira, ¿sí? Y tiene que resistir la fragmentación. Recuérdense que al principio yo les dije que a medida que va perdiendo esta propiedad de resistir los cambios, se va haciendo más duro, es que se está terminando o acercando al final de esa vida útil de ese eritrocito y es filtrado en diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Gracias a qué puede hacer o sufrir todas estas deformaciones el eritrocito? Gracias a la membrana, que es por un lado estable, pero por el otro lado es lo suficientemente deformable. La membrana es una bicapa lipídica que tiene proteínas integrales y un enrejado proteico en la cara interna, ¿sí? Es esto que viene acá. Hacia el interior de la célula, ¿sí? Tenemos estos filamentos de citoesqueleto, hay actina, ¿sí? Y proteínas de unión que fíjense en que son transmembrana que anclan o sujetan toda esa estructura a la cara interna de esta bicapa. Fíjense, acá lo tenemos más ampliado. Estos filamentos que les mencioné recién son la espectrina. Si bien acá hay otras proteínas, no me interesan, sepan que es fundamental esta proteína que está hacia el interior del eritrocito, que es la espectrina, que es la que le da esta característica de sufrir grandes deformaciones. Bien. Funciones del eritrocito. Entonces, funciones del eritrocito están muy resumidas en esta imagen. ¿Qué es esta imagen? Tenemos dos pipetas o dos tubos de ensayo con sangre.
¿Cuál es el cambio bien notorio que hay entre una pipeta y la otra? El color de la sangre, ¿sí? ¿Qué da esta diferencia en este color de la sangre? Yo les puedo decir que esta sangre es oxigenada y esta es carboxigenada. De hecho, cada vez que a ustedes les han tomado una extracción para hacer un análisis de sangre, el color de la sangre que ustedes no observan es este. Siempre que nos hacen análisis, nos sacan sangre venosa, ¿sí? Nunca arterial. Pinchar una arteria tiene muchísimos riesgos, es una sangre de un rojo muchísimo más rutilante. ¿Se saca sangre de arterias? Sí, pero en situaciones, por ejemplo, de un paciente que está en terapia intensiva para hacer un análisis de gases en sangre, por ejemplo. No es un procedimiento rutinario que uno va y se hace un análisis bioquímico. Bien, hay que tener muchísimos más cuidados cuando uno pincha o invade una arteria. Entonces, las muestras por excelencia son siempre de sangre venosa y la sangre venosa tiene este color. Lo que le da este color a la sangre es la hemoglobina y a su vez contribuyen a este color la cantidad de oxígeno o de dióxido de carbono que tenga ese eritrocito. Entonces, funciones del eritrocito. Contiene o transporta por todo nuestro cuerpo la hemoglobina, que la hemoglobina a su vez es la estructura que transporta el oxígeno. ¿De dónde? Desde los pulmones y hacia los tejidos. Bien, y a su vez esta hemoglobina en los tejidos lo que va a hacer es captar el dióxido de carbono y lo va a llevar hasta los pulmones para que lo pueda eliminar nuestro cuerpo. Tiene muchísima anidrasa carbónica. La adrinasa anidrasa carbónica lo que hace es catalizar reacciones reversibles. ¿Qué hace la anidrasa carbónica? Esa hemoglobina cedió el oxígeno en un tejido y capta dióxido de carbono. Hace que ese dióxido de carbono se una con agua y forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico enseguida se disocia y forma bicarbonato e hidrogeniones que salen del eritrocito. ¿Sí? Entonces, una forma que tiene nuestro cuerpo de transportar dióxido de carbono es gracias a esta anidrasa generar estas reacciones que les mencioné después para tener producido o producir constantemente bicarbonato e hidrogeniones. ¿Sí? También transporta dióxido de carbono, pero muchísima menor proporción, ahora lo vamos a ver después. Entonces, la hemoglobina, por ejemplo, es un excelente amortiguador del sistema ácido-base, es un buffer corporal, que esto lo vamos a terminar de ver, como les dije hace un rato, cuando veamos sistema renal y lo que es regulación del pH. Entonces, funciones de la hemoglobina: transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y colaborar en el transporte del dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones para liberarlo al medio externo. La hemoglobina está compuesta por dos elementos: un grupo proteico, una parte de 4 cadenas de proteínas que son la globina, y un grupo prostético llamado hemo, que es el que le da el color y el que genera la afinidad con el oxígeno. A su vez, este grupo hemo está unido a un átomo de oxígeno, a un átomo de hierro, y a este hierro es al que se une el oxígeno que va a ser transportado. Acá vamos por partes. Tenemos hemo, ¿sí? Y la globina. Fíjense, esto que ven son los anillitos, 4 grupos hemo. Tenemos un grupo hemo por cada cadena que tengamos de globina, que si se fijan pueden ser tipo alfa o tipo beta. Si no me acuerdo mal yo, en el feto es hemoglobina, las cadenas pueden ser alfa y gamma, que tienen muchísima más afinidad por el oxígeno. Bien, cada uno de estos grupos hemo tiene un hierro central. Ese hierro es el que se une al oxígeno. Entonces, si dentro de un eritrocito hay hemoglobina, esta hemoglobina se compone de 4 grupos hemo y 4 globinas que tienen 4 oxígenos, 4 hierros. Cada eritrocito puede transportar un máximo de 4 oxígenos. Bien, porque son los lugares a los que se puede unir. El dióxido de carbono también tiene afinidad por esta estructura, pero no se une al grupo hemo, sino que lo hace a las cadenas alfa y beta con menor afinidad. Tiene afinidad, sí, pero por otro elemento de estas proteínas.
Me adelanté un poco, acá se los dejo, entonces globina, 4 cadenas, 2 alfa, 2 betas. Cada una entonces se une a un grupo hemo y esta lo que hace es cambiar de tamaño según lo que tenga unido, si oxígeno, si dióxido de carbono, y generar más o menos afinidad, ¿sí? Que se una más fácil o menos fácil cada una de estas estructuras. Bien, fíjense, vamos a interpretar juntos estas imágenes. Tenemos acá oxígeno transportado en sangre sin hemoglobina. ¿Sí? Fíjense que la presión de oxígeno alveolar es igual a la arterial, es decir, la cantidad de oxígeno que tengo en el alveolo es igual a la que hay en la arteria. Bien, habría muy poquitito. Esto tiene que ver con cómo transporta el oxígeno nuestro cuerpo. Fíjense que disuelto en plasma viaja muy poquitito, no nos alcanzaría para nada esta cantidad de oxígeno. En cambio, fíjense en esta imagen que lo que cambia es que agrego eritrocitos. Fíjense, el oxígeno se transporta normalmente en sangre con o unido a la hemoglobina. Fíjense acá, a ver, acá tenemos, sí, un alvéolo con una presión normal de 100 milímetros de mercurio de oxígeno. Este oxígeno difunde, entra a la sangre y se une a los eritrocitos. Fíjense, 4 por cada uno. Bien, la presión es igual. Acá fíjense que las presiones también dice 100 y 100, pero esto es una situación hipotética. En nuestro cuerpo esto no pasaría si no tuviéramos los eritrocitos. Bien. Y acá fíjense lo que me está esquematizando, que lo que yo tengo en el ambiente es menos oxígeno. Va a difundir normalmente este oxígeno, pero no se van a llenar estos eritrocitos. Va a captar todo lo que puede, y lo que puede es 2 porque no tengo más oxígeno que captar. ¿Sí? Bien. Transporte de oxígeno. ¿Cómo se transporta el oxígeno? Yo dije que las funciones de los glóbulos rojos es transportar el oxígeno. Pero es importantísimo que tengamos en cuenta que el oxígeno también puede viajar diluido en plasma. ¿Cuánto? Un 3%. El 97% del oxígeno lo hace unido a la hemoglobina en forma de oxihemoglobina. De hecho, la típica, no sé si alguno han visto, el dedalcito que se le pone a los pacientes en el dedo, que mide la saturación de oxígeno en sangre, lo que mide es esta fracción. De hecho, ese saturómetro lo normal es que indique 97-98%. Mide el oxígeno que va unido a la hemoglobina, no el que va disuelto en plasma, que es un 3%. Bien. Transporte de dióxido de carbono. Yo recién les hablaba de que el eritrocito tiene afinidad por el dióxido de carbono, pero les decía que este tenía la anhidrasa carbónica, que lo convierte en ácido carbónico, y que este se une enseguida con agua y forma bicarbonato e hidrogeniones. Entonces el dióxido de carbono se puede transportar de muchísimas más formas. ¿Cómo se transporta? Disuelto en el plasma un 7%, es decir, un 7% es dióxido de carbono que va solito. Con compuestos carboamínicos, es decir, dióxido de carbono más un grupo amínico, proteínas plasmáticas como la hemoglobina, ¿sí? Este choclo de palabras raro quiere decir que va unido al eritrocito el 23%. Y en forma de bicarbonato, ¿sí? Este dióxido se hidrata, da un hidrogenión y bicarbonato el 70%. Bien, entonces esta reacción que hace la anhidrasa carbónica dentro del eritrocito hace que este dióxido de carbono salga, pero se transforma en bicarbonato. Entonces, de todo el dióxido de carbono que produce mi cuerpo, en la sangre viaja 70% en forma de bicarbonato, 23% unido al eritrocito y 7% diluido en plasma. Estos gases que transporta el eritrocito ejercen presiones parciales, ¿sí? ¿Por qué parciales? Ya lo vamos a ver cuando veamos RESPI, que la presión total de los gases es igual a la suma de cada uno de esos gases. Nosotros acabamos de parcial porque estamos hablando por un lado de oxígeno, por el otro lado de dióxido de carbono, por ejemplo. La presión parcial de oxígeno a nivel arterial es de 27 milímetros de mercurio. A nivel venoso es de 40 milímetros de mercurio. La presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial
es de 40 milímetros de mercurio y a nivel venoso es de 46 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel arterial tengo más presión parcial de oxígeno que a nivel venoso, y a nivel arterial tengo menos dióxido de carbono que a nivel venoso. Otra propuesta para que esto sea más participativo e involucrarlos tal vez un poquito más, les dejo esta duda: ¿por qué varían así estos valores? ¿Sí? Les propongo que lo charlemos, lo retomemos en la clase del martes. Bien, entonces, para ir resumiendo esta anteúltima sección, funciones del glóbulo, de la hemoglobina, transportar oxígeno, transportar dióxido de carbono y regular el pH. Bien, ¿por qué decimos que regula el pH? Porque es un amortiguador que genera bicarbonato y produce hidrogeniones, cosas que son vitales cuando veamos pH. Bien. Bien, vamos a ver este cuadrito. Primero, tenemos hierro. ¿De dónde obtenemos hierro? De la dieta, de los alimentos. Este hierro es absorbido por transporte activo en intestino. De intestino pasa a plasma. Este hierro sí va unido a la transferrina, que es una proteína plasmática vital, entonces, para que el hierro pueda llegar a diferentes partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos una de las proteínas que yo les decía que tenemos en plasma, que es importantísimo que sepan qué están y para qué. Si un paciente tiene poca transferrina, ya sabemos que va a tener alterado el hierro. Si tiene alterado el hierro, sus eritrocitos no van a tener la cantidad de hierro que necesitan tener. Ese paciente va a tener menos oxígeno en sus tejidos. Bien, la proteína transferrina transporta el hierro en el plasma. ¿A dónde? Por ejemplo, a médula ósea. Yo lo necesito en médula ósea para tener hemoglobina, para que forme parte de los eritrocitos, ¿sí? La hemoglobina se forma en la médula. El eritrocito cuando sale ya tiene la hemoglobina. Bien. Esta hemoglobina, ¿sí? Bueno, acá dijimos, los eritrocitos viven 120 días. La hemoglobina va a estar circulando dentro del eritrocito. En el vaso se van a ir destruyendo los eritrocitos viejos, ¿sí? Y convierten la hemoglobina en bilirrubina. Bien, entonces en vaso es uno de los filtros. Cuando este eritrocito se vuelve rígido, lo va a romper, lo va a degradar. Al romperlo, esa hemoglobina pasa a ser bilirrubina. La bilirrubina va a seguir dos caminos y sus metabolitos para ser excretados por orina o por heces, ¿sí? O por las deposiciones. Por un lado, sale por riñón, ¿sí? Los metabolitos de la bilirrubina por orina y pueden ser medidos. Después, parte, va al hígado, vuelve, ¿sí? Para ser metabolizada y excretada por la bilis. Por la bilis va a salir al intestino y va a salir por las heces. Y en hígado, otra gran parte, ¿sí? Es almacenado como ferritina. El hígado es el reservorio de hierro de nuestro cuerpo por excelencia y va a estar ahí disponible para unirse también a la transferrina e incorporarse en todo este circuito para mantener eritrocitos que sean funcionales al tener hierro que necesitan para transportar oxígeno. Entonces, este esquemita, si bien no les habla de la función de los eritrocitos, le habla básicamente desde que el eritrocito, qué componentes necesita para formarse, dónde se forma, sale al torrente, la función que cumple y cómo se degrada, que es importantísimo que también lo sepan. Dentro de lo que es el temario de esta clase, lo que me interesa que sepan, ¿sí? O que vamos a ver son los glóbulos rojos, la estructura de la hemoglobina, la P50, que es un valor de mucha utilidad si en algún momento se llegan a dedicar a áreas cerradas, a terapia intensiva. La curva de disociación de la hemoglobina, que se relaciona estrechamente con el efecto Bohr y Haldane, y que esto lo van a terminar de entender, pues se vincula muchísimo con el pH cuando veamos renal. Lo que es hemólisis, eritropoyesis y eritropoyetina. ¿Sí? La clase está un poco más desordenada, no seguimos exactamente esta estructura, pero son los contenidos que vamos a ver. En esta primera parte vamos a definir lo que es la sangre, qué función tiene cada elemento, ¿sí? Pero nos vamos a centrar en describir un poquito los glóbulos rojos, el contenido que tienen y
más que nada cómo se producen estos glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la sangre? Ya lo vieron el otro día en la primera parte, en la introducción al tema, a la unidad. Es un elemento que se encuentra contenido dentro de nuestro sistema vascular, que pasa por todos los órganos de nuestro cuerpo, que tiene elementos formes, que está disuelto o esos elementos formes están contenidos en un plasma, bien, en el que hay inmerso un montón de otros elementos. Entonces, acá tenemos una imagen, ¿sí? Una persona que está dividida como en compartimientos. Fíjense que el 8% del peso total corporal de esa persona está representado por la sangre, ¿sí? De ese 8%, el 55% es el plasma, ¿sí? Que les dije recién que es el medio en el que están contenidos los elementos formes de la sangre, y el 45% restante son los elementos formes. Vamos a desglosar estas partes. Plasma, que tenía proteínas, que dentro de esas proteínas tenemos, voy a correr esto, albúmina en un 57%, globulinas, fibrinógeno y protrombina. Bien. Importantísimas las proteínas y su función dentro del plasma. Bien, así que estudienselas. Por ejemplo, fibrinógeno lo vamos a ver cuando veamos lo que son las plaquetas. Agua es el otro 91% de los componentes de este plasma y el otro 2% lo forman solutos como iones, nutrientes, grasas, sustancias reguladoras o buffers, iones. Bien. Después, siguiendo con este desglose de elementos de la sangre, fíjense que hay una capa muy finita que es la capa leucocitaria. Y después tenemos los elementos formes, bien, que son el 45% del total de la sangre. Dentro de este 45%, menos del 1% son trombocitos o plaquetas. Más del 1% son leucocitos, con todos los componentes que tienen acá, ¿sí? Que yo el otro día les dije en la clase de consulta que sí es necesario que se sepan estos porcentajes y los valores que les dio Sofía, bien, y les dije la regla mnemotécnica para que se acuerden el porcentaje de, yo voy señalando con el puntero, ¿sí? No le mires el busto, ¿sí? Con esa regla mnemotécnica yo desde la universidad que me acuerdo cómo tiene que estar el porcentaje de la serie blanca cuando veo un análisis. Bien, claramente no me indica los valores, pero yo sé que van a ir de mayor a menor, siempre recordando que basófilos habitualmente no debería haber, ¿sí? Y es importante que esto lo sepan porque el aumento de uno o su descenso me está hablando de diferentes procesos o diferentes afecciones que ponen en acción estos elementos que básicamente actúan en la defensa de nuestro cuerpo. Y el 99% restante son eritrocitos. En esta parte nos vamos a centrar hoy. Fíjense que son los elementos formes más abundantes de la sangre. A ver, para continuar, no me deja continuar. Ahí estamos, bien. Les propongo este pequeño juego, ¿sí? Pongan pausa, pero lo que quiero que hagan es que interpreten esta imagen, me pongan qué es, o sea, qué es esto, qué es esto, qué es esto, lo mismo acá, qué forman estos tres elementos, qué forman estos tres elementos y qué se engloba todo. Un mini repasito de lo que les dije recién, ¿bien? Igual, acá van las respuestas. Elementos formes, entonces, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Plasma, agua, proteínas y los demás solutos que les dije y todo esto junto forma entonces la sangre. Me salió mal, no me salió la palabra sangre. Otra imagen más de lo mismo, ¿sí? En la que se van desglosando los diferentes componentes de la sangre. En esta imagen lo que me interesa está bien esquematizado las proporciones. Esto de las proteínas, se los recalco, estudienlo también, es importantísimo. Entonces, clase de hoy nos vamos a concentrar en esta pequeña fracción del 42-55%. Depende de los libros, va a ir variando, pero quédense con los valores que yo les voy a decir dentro del transcurso de esta clase. A ver cómo seguimos. Ahí me salió sangre un poco tarde, chicos. Bien, acá estamos. Para empezar a hablar de sangre, primero vamos a hablar de la eritropoyesis.
No sé si se acuerdan, ya cuando hablaron con Daniela, que habló de generalidades, tenemos la hemopoiesis, que es la producción de todos los elementos formes de la sangre, y si aplicamos ese proceso a cada uno de los elementos formes en particular, vamos a hablar de eritropoiesis, megacariocitopoiesis o lo que corresponda cuando nos referimos a la serie blanca. Entonces es obtener más glóbulos rojos a partir de un precursor, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos las stem cell, ¿sí? Se llaman así, si ustedes buscan la traducción de stem, estallo vendría a ser algo así como una célula troncal o célula madre, ¿sí? Que se subdividen en dos grandes grupos. Esto UFC son unidades formadores de colonias linfoide y la unidad formadora de colonia SHEM, ¿sí? Que son granulocitos, monocitos y eritrocitoblástica, vendría a ser. Bien. Estos grandes grupos entonces son stem cell. De linfoide hasta acá hablamos de células progenitoras. Y de estos estadios morfológicamente indiferenciables, indiferenciables significa acá, hasta obtener linfocitos, monocitos, plaquetas o lo que corresponda, acá estamos hablando de células precursoras, ¿sí? Entonces no es lo mismo una célula madre o stem cell que una progenitora que una precursora, van perdiendo características. Bien, vamos a ver esas características. Cuando hablamos de células morfológicamente no diferenciables es que yo las miro y desde su morfología, su forma, no las puedo diferenciar. Podemos hablar de los primeros dos grupos de la filmina anterior, de las stem cell o las progenitoras. Bien. Y ya una célula diferenciable, es decir, que tiene características que yo la veo y sé que de ahí va a salir tal progenie, ¿sí? Entendiendo por progenie células de la serie blanca, células de la serie roja o plaquetas, bien, son las precursoras, es decir, yo la veo y yo sé que de ahí voy a tener un glóbulo rojo, bien. Entonces, de las no diferenciables, tanto stem cell como progenitoras, ¿qué diferencia a una de otras? ¿Tienen diferencias? Sí, no muchas, pero las tienen. Stem cell, Daniela les dijo que son indiferenciables, autoperpetuables y pluripotenciales. Recuerden esto de autoperpetuables, es que tienen la característica, la propiedad de replicarse a sí mismas, ¿sí? Y pluripotenciales es que de ella puede salir cualquier elemento forme de la sangre. Bien. ¿Y cuál es la diferencia entonces de un stem cell con una célula progenitora? Que la célula progenitora es indiferenciable aún, yo no la puedo diferenciar microscópicamente de una stem cell, pero ya empezó a sufrir cambios y procesos que hacen que sea poco autoperpetuable. Bien, va perdiendo esa capacidad de replicarse a sí misma y al ir perdiendo esa propiedad, también lo que va haciendo es que sea uni o bipotencial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de ella ya no puede salir cualquier elemento forme de la progenie, ¿sí? Sino que puede salir solo la colonia SHEM, ¿sí? O la otra que veíamos en el gráfico anterior. Bien, pero aún no son diferenciables. Distinto es entonces de las precursoras, que sí les dije que ya las puedo diferenciar, que no son autoperpetuables y que son unipotenciales, ¿sí? Porque de ahí va a salir solo glóbulos rojos. Ejemplo, ¿sí? Pueden salir cualquiera, pero sí, depende de qué precursora estamos hablando, obviamente. Bien, entonces, en cuanto a eritropoiesis, ¿sí? Es la producción que se da desde la tercera semana de vida intrauterina de glóbulos rojos, ¿sí? Que llegan al torrente circulatorio maduros y estructuralmente funcionales, y esto está todo regulado por retroalimentación negativa gracias a la eritropoyetina, que es una glucoproteína. ¿Dónde se produce la eritropoiesis? ¿Sí? La eritropoiesis se va a producir en diferentes lugares de nuestro cuerpo según la edad de ese individuo, ya sea gestacional o después del nacimiento. Fíjense que en este gráfico podemos ver los meses de gestación y los lugares de producción de la eritropoiesis. Fíjense que desde el momento de la concepción hasta los 3 meses está a cargo prácticamente la producción de eritropoiesis
del saco vitelino. El saco vitelino, si aún no lo vieron en histología, es esta estructura, ¿sí? Que luego toma ciertas características y se modifica para pasar a ser otra cosa, pero en un primer momento del embarazo se encuentra esta estructura y es la que produce la eritropoyesis. Después, a partir del mes y 3 meses, fíjense que los que toman el rol de productores principales de eritropoyesis, es decir, donde se van a empezar a producir glóbulos rojos en nuestro cuerpo, son el hígado y el vaso, para a partir de los 5 meses de vida intrauterina aparecer o tomar la posta en esta función la médula ósea, que va a ser la encargada de producir glóbulos rojos el resto de nuestra vida, ¿sí? Lo máximo que puede ir variando entre un recién nacido, un niño, un joven y un adulto es en qué huesos voy a encontrar esa producción de eritropoyesis, ¿sí? En qué parte de mis huesos o en cuáles específicamente se producen fehacientemente los elementos formes de la sangre. Bien, entonces, lugares donde ocurre la eritropoyesis. En el feto, dijimos saco vitelino, que acá no está, hígado, vaso, ganglios, que en el gráfico anterior no estaba. En el neonato, lo que yo recién les decía también, se da en la médula ósea de todo el cuerpo, y en el adulto pasa a darse en lugares más específicos: el esternón, las costillas, las vértebras, la cresta ilíaca, ¿sí? Son lugares que pasa o que la médula sigue funcional, ¿sí? En los demás lugares la médula empieza a invadirse por grasa y pasa a tener una consistencia, un color más amarillento, ¿sí? Está inactiva esa médula. Muchas veces, depende de los estímulos a los que nos sometamos, esa médula puede reactivarse un poco, pero los lugares que principalmente se va a producir la eritropoyesis, como la producción de cualquier otro elemento forme de la sangre, son principalmente en el adulto: esternón, costillas, vértebras y cresta de los huesos ilíacos, por ejemplo, ¿sí? Bien, etapas de la eritropoyesis. No me interesa que sepan todas estas etapas, agarran el Guyton y van a estar muchísimo más complejas, el Singleton están apenas mencionadas. Sepan entonces que tenemos dos grandes grupos: tenemos de célula madre a pronormoblasto y de pronormoblasto a eritrocito maduro, ¿sí? Tenemos la célula madre pluripotente. Yo lo que les decía hoy, fíjense, me habla de células progenitoras y precursoras, ¿sí? Estas son las unidades formadoras de colonias eritrocíticas, ¿sí? Va sufriendo divisiones esta célula. Lo que va haciendo esta célula con cada división, ¿sí?, es ir disminuyendo su tamaño, se va haciendo cada vez más chiquitito el eritrocito. Bien, fíjense que de célula madre a precursoras hay 12, 15 divisiones que sufre esa célula. Bien, esto o esta diferencia entre madre a pronormoblasto y pronormoblasto a eritrocito, fíjense que está recalcado esto EPO. La eritropoyetina, que yo les decía que es la hormona que regula la producción de glóbulos rojos, es efectiva o actúa en esta parte del proceso de producción de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, de pronormoblasto a eritrocito maduro, que es esto, va a seguir sufriendo diferentes procesos. Esta célula se sigue achicando. Lo que básicamente hace el eritrocito es desprenderse, despojarse de todo su contenido. El eritrocito básicamente es una célula vacía, que lo único que tiene es citoplasma. Pierde el núcleo, pierde sistema de Golgi, pierde mitocondrias, pierde ribosomas, pierde todo, ¿sí? Lo último en perder es el retículo. De hecho, si ustedes se fijan acá, no se fijen nada porque no lo dice, pensé que estaba. Esta figurita que ven acá, se llama reticulocito. Bien, reticulocito es el último estadio casi por el que atraviesa esa célula antes de ser un eritrocito maduro y funcional. ¿Qué es lo último que pierden, que ven esto que sale acá? El retículo. Bien, una vez que esta célula se fue despojando de todo, pierde el retículo, ahí tengo un eritrocito maduro y funcional. Este proceso de perder este reticulocito, liberar o soltar al exterior ese retículo, puede o muchas veces incluso sucede ya dentro del torrente circulatorio. Bien,
Perfecto. Todo este proceso, ¿sí?, tarda aproximadamente 4 o 5 días. Es un proceso bastante ágil, bastante dinámico, y una vez que el eritrocito está en el torrente sanguíneo, tiene una vida media de 120 días, ¿sí? Está 120 días circulando, y lo que determina esa vida media de ese eritrocito es que en su interior, ahora después les voy a mostrar, tiene una proteína llamada especterina que le permite deformarse y hacerse muy chiquitito para pasar por nuestros capilares. Esta propiedad de deformarse la va perdiendo a medida que pasan los días. Entonces, más cerca está de cumplir 120 días, ese eritrocito se vuelve más rígido y es más fácil que lo filtre y lo capte el vaso y lo degrade. Bien. Ya para ir terminando esta sección de esta clase, vamos a ver, esperen acá, bien, perfecto. Es esto en resumen lo que les decía. Tenemos el proeritoblasto, les recalco, no me interesa que se sepan todos estos nombres, no me interesa, ¿bien? Pero fíjense, de la progenitora, de la stem cell, progenitora, precursora, bla, 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 fíjense que lo que va sufriendo acá es una reducción de tamaño. Fíjense que es clarito cómo se va esquematizando, que va disminuyendo el contenido de elementos que tiene en su interior, hasta ser un reticulocito que cuando termina de volcar o desprenderse de su último retículo, adquiere la típica imagen de disco bicóncavo que ahora les voy a explicar bien. Fíjense, ven, acá está la expulsión del retículo, tenemos el reticulocito y después enseguida pasa a ser el eritrocito. Bien, esto es todo en cuanto a esta primera parte. Ahora en el próximo video vamos a seguir con lo que es eritropoyetina y cómo actúa, ¿sí?, para aumentar la producción de sangre. Muchas gracias.